Gracias, muy buenas noches para todos. Un placer para la Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología estar compartiendo con ustedes este webinar esta noche. Para nosotros es un inmenso placer poder presentar al doctor que va a ser conferencista de esta actividad el día de Gracias, hoy. muy buenas noches para todos. Un placer para la Sociedad Dominicana El de doctor Otorrinolaringología Juan Figueroa estar compartiendo con ustedes este webinar esta noche. Un segundito. El día de hoy vamos a compartir un tema con relación al COVID, la jornada del COVID-19, lo vivido y lo que viene o lo que hay de venir con relación al COVID-19. Ha sido un año de muchas luchas, de muchos sacrificios, de muchas pérdidas humanas, de mucho dolor en cada uno y todavía el doctor Juan el día de hoy nos va a decir lo que nos falta, lo que viene por vivir. Aún estamos empezando en la lucha contra este virus tan mortal que ha puesto de rodillas el mundo. Para mí es un placer presentar al doctor investigador y científico, el doctor Juan Figueroa, jefe de la sección de neumología infantil del Hospital de Clínica de Buenos Aires, jefe de investigaciones de respiratoria de la Fundación Pablo Casarat, el cual nos estará hablando sobre las cargeninas en el COVID-19 con relación a las investigaciones clínicas que se han hecho y experimentales con relación a otros virus. Ya de anterior se sabía que el nacitral, como todos conocemos, ya tenía efectos ante otros coronavirus y ante otros virus respiratorios como la influenza. Pero hoy en día, gracias a la Fundación Casaraz, pues ya se han hecho otras investigaciones clínicas con relación a la efectividad que tiene el nacitral con relación al virus del SARS-CoV-2 y sería un aliado para poder combatir esta pandemia. Nosotros usamos el alcohol para limpiarnos las manos, pero sería buenísimo que ahora contemos con un spray que también pueda prevenirnos a nivel nasal el coronavirus. Con ustedes, a nombre del laboratorio Zaval y Casará y doctor Mayen Guerra, le dejamos al doctor Juan Figueroa para poder darnos todo concerniente a esta molécula. Buenas noches, doctor. Los micrófonos son suyos. Buenas noches. Los escuchamos, doctor. Buenas noches. A ver, comparto. Buenas noches. A ver si comparto la pantalla. Perfecto, ahí se ve, doctor. Muy bien. Bien, entonces voy a relatarles en un rato entonces la experiencia que hemos tenido sobre investigación clínica y experimental con carragenina en relación al COVID-19. Vamos a repasar algunos conceptos sobre los mecanismos de la enfermedad para después poder entender sobre qué es lo que estamos tratando de actuar. Sabemos que el SARS-CoV-2 se une primero a los receptores de la membrana celular, fundamentalmente a los receptores de tipo AC2, si bien también a otros receptores o moléculas celulares como son los separansulfatos o glicanos. El SARS-CoV-2, una vez que está unido entonces a la membrana celular, es modificado fundamentalmente en la estructura de las spike, de las espigas, por distintas proteasas. La que está más frecuentemente o mayormente difundida por el organismo es la S2, pero hay otras proteínas, otras proteasas también como catepsinas y furinas que actúan entonces modificando a la espiga del virus para que entonces sí pueda ingresar a la célula a través de los receptores AC2. Una vez que el virus ingresa a la célula, como todos los virus, aprovecha el aparato de replicación celular hasta que nuevamente partículas infectantes salen al exterior, sea por exocitosis o sea por lisis de las células. Estudios realizados in vitro en cultivos celulares infectados con el SARS-CoV-2 han mostrado que todo este proceso, desde el ingreso del virus hasta el egreso para seguir, digamos, multiplicado, contagiando las células vecinas,
tiene una demora de alrededor de 7 horas hasta que se produce el egreso de nuevas partículas infectantes. En la siguiente imagen podemos ver que el virus entonces que se replica fundamentalmente al inicio de la enfermedad en la cavidad nasal y la nasofaringe. Ven ahí un trabajo de los inicios del año pasado donde muestra la relación entre la carga viral en los hisopados nasofaringios y faringios, y lo que ven es que siempre la carga viral es más alta en la nasofaringe. Esto tiene que ver con la distribución de los receptores AC2 a lo largo de todo el epitelio respiratorio. Pueden ver en la mitad de abajo de las imágenes estudios realizados con inmunohistoquímica en células o en tejido, muestras de tejido tomadas a distintos niveles del aparato respiratorio, donde se ve claramente que la cavidad nasal y la nasofaringe son las zonas donde el aparato respiratorio donde hay mayor densidad de receptores AC2 y por lo tanto están con mayor capacidad de ser infectados y de que se produzca ahí la reproducción o digamos la multiplicación de los virus. A medida que nos vamos profundizando hacia las regiones más distales del aparato respiratorio, la densidad de los receptores AC2 va disminuyendo marcadamente. Lo que pueden ver en ese gráfico, los círculos rojos abajo a la derecha. La siguiente, sabemos que la mayor carga viral y la más larga permanencia del virus en los hisopados nasofaringios está asociado con peor evolución clínica. Tienen ahí, por ejemplo, un trabajo donde se ve lo que ocurre en pacientes con enfermedad que tuvieron finalmente en la evolución enfermedad leve, los celestes, o enfermedad grave, y lo que ven es que en las distintas etapas de la enfermedad, fíjense, la primera semana, segunda o más allá, siempre los pacientes severos tuvieron una carga viral mayor en el ingreso, ¿sí? Esto es al momento del diagnóstico. Ya cuando uno diagnostica al paciente, el que tiene una carga viral más alta está, digamos, en un riesgo más elevado de tener una mala evolución. Y se ha visto también que a lo largo de la evolución, los pacientes que tienen formas más severas presentan también una persistencia de cargas virales elevadas en los hisopados nasofaringios. Fíjense en los trabajos que estoy mostrando abajo, gráficos de distintos trabajos, donde la carga viral al momento del diagnóstico se relaciona también con distintos marcadores de severidad en la evolución del paciente. Tienen, por ejemplo, una relación con la persistencia entonces en los casos severos y en los casos leves, y también abajo a la derecha pueden ver la relación entre la carga viral y la hipoxemia en la evolución de la enfermedad. Pueden ver como sobre la izquierda los pacientes entonces que tuvieron una carga viral más alta son los pacientes que tienen mayor hipoxemia o menores niveles de saturación. Se sabe también que los grupos de pacientes a los que se denomina pacientes de riesgo, fundamentalmente vemos acá en pantalla los pacientes añosos o también los individuos que se han contagiado en los llamados eventos supercontagiadores, eventos con alta carga viral, digamos, en el ambiente, son individuos también que tienen una mayor carga viral en los hisopados nasofaringios al comienzo de la enfermedad. Por otro lado, podemos ver en la mitad inferior de esta imagen que el virus, además de replicarse en el epitelio respiratorio, se replica también en el epitelio olfatorio y a través de esta vía puede ingresar al sistema nervioso central a través del bulbo olfatorio, ya sea a través de las terminales neuronales como de las células de sostén. Va a ingresar entonces al sistema nervioso central, donde puede dar también distintas manifestaciones. Si repasamos la evolución respiratoria del virus, sabemos que la mayoría de los pacientes van a tener una enfermedad menor, catarral de las vías aéreas superiores, pero
alrededor de un 20% de los pacientes, que es un porcentaje menor, pero que dada la alta contagiosidad del virus y la enorme distribución que tiene en la población, termina siendo una masa muy importante de pacientes, van a tener formas más severas de la enfermedad. Y estas formas más severas de la enfermedad fundamentalmente adquieren o se manifiestan en forma de dos fenotipos distintos. Por un lado tenemos los individuos que se ha llamado muchas veces en la prensa los hipóxicos felices. Son individuos que no tienen gran dificultad respiratoria, no tienen gran disnea y que cuando consultan en los hospitales se los encuentran marcadamente hipóxicos. Esos pacientes no tienen un daño severo ni desde el punto de vista de la mecánica respiratoria, ni tampoco desde el punto de vista de las imágenes, de las tomografías, si bien tienen obviamente un compromiso bajo, pero no tienen un daño severo. Fundamentalmente, lo que pasa con esos pacientes es que tienen una alteración de la vasculatura pulmonar. Por un lado, por daño de la vasculatura en sí misma, el virus tiene mucha afinidad por las paredes vasculares, donde produce inflamación y produce fenómenos de estasis circulatoria por parálisis de la pared vascular, que también es producida en parte por acción del sistema nervioso autónomo. El compromiso del sistema nervioso central se manifiesta en el tronco afectando el sistema nervioso autónomo y afectando también el control vascular pulmonar. ¿Qué es lo que sucede entonces? Cualquier individuo que tiene normalmente un foco de infección pulmonar no presenta, salvo que sea de gran magnitud, hipoxia severa, básicamente porque se produce un fenómeno de compensación entre las zonas que están sin ventilación, por el compromiso de la condensación, por el compromiso de la infección, y la vasoconstricción reactiva. En esas zonas se produce vasoconstricción, no circula sangre, no hay entonces ni aire ni sangre, son zonas excluidas y el paciente compensa eso con el resto de su pulmón. Lo que pasa en estos pacientes con COVID, estos llamados hipóxicos felices, es que por esa parálisis vascular que tienen, no producen vasoconstricción ni compensan entonces la falta de ventilación. Se producen entonces zonas que no están ventiladas, pero sí están perfundidas, y es lo que hace que tengan una hipoxemia que parece desproporcionada para el compromiso que tienen tanto en las imágenes como en la mecánica pulmonar. Otro grupo de pacientes van a tener en cambio el fenotipo correspondiente con la evolución a la enfermedad pulmonar severa habitual, con gran compromiso tomográfico y gran alteración de la mecánica. Estas son las formas que en su gran mayoría, en porcentaje muy importante, van a terminar en cuidados intensivos y con un alto riesgo de mala evolución o incluso de función. Bien, partiendo entonces de todo este conocimiento de los mecanismos del COVID, nos planteamos nosotros, esto fue cuando llegamos de nuestras vacaciones en febrero del 2020, y ya uno veía que esto se venía para Latinoamérica, ya estaba desatado en Asia y en Europa, que dado que no existían terapias específicas para COVID. La nena mía está en quinto grado, una de las maestras de la tarde estuvo ayer. Perdón, no sé si me escuchan, estamos compartiendo sonido con alguien. Dado que no existían terapias específicas, nos pusimos nosotros y muchos grupos de investigadores a nivel internacional a evaluar la posibilidad de reposicionar fármacos ya existentes, considerando actividad in vitro y actividad contra virus similares y fundamentalmente los perfiles de seguridad ya conocidos en otras indicaciones terapéuticas. Bien, siempre uno acude primero a lo que conoce. Nosotros habíamos trabajado experimentalmente con la carragenina en el año 2015, donde evaluamos la influencia, o mejor dicho, la actividad de la carragenina contra la infección por virus influenza en cultivos de epitelio respiratorio humano. Nosotros ya hace muchos años que trabajamos en laboratorio cultivando epitelio respiratorio humano. Se sabía que la carragenina era efectiva contra este y otros virus respiratorios, incluso virus no respiratorios como dengue, HIV, etc. Lo que evaluamos nosotros fue la eficacia que podía tener este tratamiento in vitro, en un modelo in vitro,
para disminuir o inhibir la respuesta inflamatoria, ¿sí? Se sabe entonces como generalidad que la carragenina es un derivado de las algas rojas que se empezó a utilizar inicialmente en dietética, en cocina, en el llamado flan irlandés, ¿no? Y a partir de ahí se fue difundiendo su uso en la industria alimentaria y hoy en día está permitido como emulsificante, gelificante, estabilizante, y también se ha ido trasladando a la industria farmacéutica. Muchas de las cremas utilizadas en cosmética o, por ejemplo, leches maternizadas, etcétera, que tienen característica de gel, adquieren esta propiedad a través de la carragenina. La carragenina es un aditivo permitido, para uso permitido sin límites en la clasificación por ejemplo, de la FDA. Bien, se sabe entonces, les decía, que a partir de alrededor de los años 60, 70, se describió que tenía actividad contra distintos virus, por ejemplo, influenza, dengue, virus herpes simple 1 y 2, virus de papiloma, rinovirus y virus de HIV. De hecho, una de las líneas principales de investigación, tanto experimental como clínica, que se llevan a cabo, tiene que ver, ustedes ven que hay ahí muchos virus de contagio por vía genital, en forma de cremas y geles para la prevención de enfermedades de transmisión sexual. Ahí se están realizando ensayos clínicos tanto para HIV como papiloma, etc. Volviendo entonces a nuestro trabajo, nosotros lo que hicimos fue, por un lado, infectar cultivos de epitelio respiratorio con virus influenza y asociar el virus también con carragenina. Lo que vimos es que en nuestros cultivos no se producía infección, como ya había sido descrito por otros investigadores, y que esto estaba asociado con una inhibición de la respuesta inflamatoria. Nosotros medimos en el medio de cultivo IL6 y IL8 y pueden ver entonces dentro del recuadro las muestras que están tratadas con carragenina, cómo disminuye marcadamente la respuesta de las citoquinas proinflamatorias. Esto tiene que ver, digamos, con el mecanismo de acción de la carragenina. La carragenina actúa fundamentalmente impidiendo el contacto o la adhesión del virus con las células, ¿sí? Los virus, el SARS-CoV-2 y la mayoría de los virus están cargados en su superficie con cargas positivas. La carragenina y el epitelio respiratorio tienen cargas negativas. El virus entonces se adhiere a las moléculas que habíamos mencionado al principio, receptores ACE, glicanos, etc., por esa adhesión entre cargas positivas y negativas. La carragenina, con su carga negativa, entonces lo que hace es, de alguna manera, digamos, interponerse y hacer que el virus recubierto no tenga entonces afinidad por la membrana. Esto es lo que hace también que no se produzca una reacción inflamatoria. Bien, ya era conocido, digamos, en ese momento, distintos ensayos clínicos dirigidos al tratamiento de otras virosis respiratorias con sprays de carragenina. Ahí les muestro distintos estudios que están publicados. Todos los estudios muestran básicamente que utilizando sprays de carragenina 3 veces por día en las etapas iniciales de las virosis de vías aéreas superiores, fundamentalmente resfrío común, se consigue tanto una disminución de la severidad de los síntomas, como un acortamiento del periodo sintomático, como una disminución de la carga de los distintos virus cuando uno analiza los hisopados nasofaringios. En particular, nos resultó muy interesante este trabajo de la bibliografía, donde se analizaron separadamente distintos virus y donde se ve claramente que la mayor diferencia, lo que se muestra en esas flechas rojas y en el recuadro rojo, es la diferencia entre activo y placebo. La mayor diferencia entre activo y placebo se produjo en el grupo de pacientes que habían dado resultados positivos para coronavirus, no COVID, estamos hablando de años anteriores, sino del coronavirus de resfrío común.
Partiendo entonces de todo este conocimiento y de la experiencia previa que teníamos nosotros y además de la experiencia de uso, ¿no es cierto? Acá en Argentina, a partir de estas investigaciones, terminó, digamos, saliendo en el mercado un spray nasal de carragenina que nosotros venimos usando hace años, tanto en pediatría como en adultos. Nos planteamos la hipótesis de que un spray nasal con carragenina podría eliminar o reducir la carga viral y el tiempo de permanencia del virus en la cavidad nasal y la nasofaringe, y mediante esto, por un lado, utilizándolo en pacientes, disminuir la progresión de la enfermedad en sus etapas tempranas y disminuir el tiempo de contagiosidad para los contactos, y en los contactos estrechos, considerando como tales a los convivientes de los enfermos y también al personal de salud que atiende pacientes con COVID, prevenir el contagio o el desarrollo y la severidad de la enfermedad. Paralelamente, mientras diseñábamos entonces esos ensayos clínicos, nos pusimos a trabajar in vitro. Inicialmente no se podía acá trabajar in vitro con el virus porque nosotros trabajamos, digamos, desde hace años con otros virus respiratorios, pero todos los centros con capacidad de manejo del virus fueron puestos a realizar testeos. No había capacidad inicialmente para realizar investigación, por lo cual nos asociamos con un laboratorio de biocontención de la Universidad de Tennessee. Los laboratorios regionales de biocontención son centros que están distribuidos por Estados Unidos, que dependen fundamentalmente, son centros universitarios que están asociados además con la FDA y con centros fundamentalmente del ejército relacionados con la contención o manejo de epidemias, pandemias y bioterrorismo. Bien, esta gente estaba ya trabajando entonces en cultivos con el SARS-CoV-2 y nosotros lo que les propusimos fue realizar una investigación sobre la eficacia que pudiera tener in vitro el spray que utilizamos, que nosotros ya utilizábamos, que estaba disponible acá en Argentina y en otros lugares del mundo para el tratamiento de otras virosis. Se utilizó como plataforma cultivos de células Vero6. Las células Vero6 son células de riñón de mono, que la característica que tienen es que son deficitarias en interferón, por eso cultivan muy fácilmente los virus y son utilizadas como plataforma inicial de replicación. Obviamente tienen un montón de diferencias con el epitelio respiratorio, por eso vamos a ver que después nosotros seguimos apuntando a este modelo de epitelio respiratorio que nosotros ya conocíamos. Lo que hicimos fue calcular, uno puede calcular porque sabe, digamos, el área en que se distribuye cuando uno se aplica un spray nasal y sabe la cantidad de líquido que existe en la superficie en el cual se va a diluir esa aplicación del spray. Definimos entonces cuál era esa dilución de carragenina si utilizábamos el spray de acuerdo a las indicaciones que ya estaban aprobadas por las leyes, la regulación farmacéutica argentina, todo en función de buscar algo que fuera rápidamente aplicable al uso, no tener que hacer después estudios de nuevas concentraciones, nueva seguridad, etc. Y definimos entonces, a partir de esa concentración, testeamos concentraciones hasta 1000 veces menores para ver en qué medida podían inhibir la infección de las células por el virus. Y lo que se observó entonces en estos estudios que están enviados a publicación, todo este tema de las publicaciones está resultando muy, muy engorroso, las revistas están desbordadas, los papers van y vienen con las correcciones, etc. Esto está así subido en preprint y está en evaluación por los referís. Lo que encontramos fue que concentraciones hasta 100 veces menores que las que se alcanzan en la cavidad nasal aplicándose entonces el spray, tenían actividad inhibitoria sobre la replicación o sobre la infección de las células por el virus. Lo que ustedes ven ahí en una línea punteada es en realidad el límite de detección, con lo cual sabemos que se lleva a la infección por debajo del límite de detección. No sabemos si esto es 0 o si son niveles muy bajos. Esto entonces reforzó la hipótesis que nos planteábamos desde el punto de vista clínico,
Al mismo tiempo, fueron apareciendo otros estudios in vitro con otras moléculas testeadas, digamos, bajo la misma hipótesis de inhibición de las cargas, como por ejemplo distintas proteínas que se unen a los receptores de heparina y otras moléculas. Quizá la gran diferencia de esta molécula en particular es que existe ya como producto farmacéutico disponible en el mercado mundial. A nivel, en la parte inferior de la diapositiva, ven también la imagen de otro grupo, un grupo austríaco que trabaja también con carragenina y que tiene en este momento en desarrollo un ensayo clínico también, donde observaron lo mismo que nosotros, utilizando no ya en este caso SARS-CoV-2, sino lo que son los lentivirus. Son virus que uno los modifica genéticamente para que tengan espigas similares a las del SARS-CoV-2 y observaron de manera interesante la misma inhibición con las mismas concentraciones de carragenina, de manera que no es un fenómeno, digamos, visto solamente por nosotros. Uno se plantea entonces, un spray de carragenina se puede utilizar para el tratamiento de pacientes con congestión nasal. Esto está probado en la Argentina por la autoridad sanitaria para descongestión, humectación y suavizar la mucosa nasal. En niños a partir del año de vida, incluido en embarazadas, con recomendación de una pulsación en cada fosa nasal 3 o más veces por día. De manera que, desde el punto de vista de indicación en general, esto, digamos, cualquier uso que tenga que ver con lubricar las fosas nasales estaría de acuerdo con la normativa de la autoridad sanitaria. ¿Es seguro usarlo? El uso tópico está aprobado ya, como les decía, incluso sin limitaciones. Desde hace años se utiliza acá y estos medicamentos de este tipo están aprobados además en distintos países de Latinoamérica, en Europa, por ejemplo en Suecia, en Austria, en Reino Unido y en Asia, por ejemplo en Japón, en Hong Kong, en distintos países de la región árabe, etc. De manera que no hay problemas en cuanto a seguridad. La pregunta que surge obviamente es, ¿se debe usar? Se debe usar cuando tenemos un soporte desde el punto de vista de estudios in vitro, pero no un soporte de eficacia clínica. Hay distintas sustancias o productos que dieron resultados favorables en el uso in vitro. Ustedes conocen seguramente ejemplos, por ejemplo, de la hidroxicloroquina, de la colchicina, plasma de convaleciente, y no todos han resultado después efectivos en el uso clínico. Sí, también la fortaleza que tiene, digamos, la propuesta nuestra es que es el único fármaco que ha resultado efectivo usándolo por la misma vía para patologías similares, que no es el caso, por ejemplo, de la hidroxicloroquina o la colchicina. De todas maneras, obviamente, lo que pretendemos es tener un conocimiento con los mayores estándares posibles y por eso formamos un grupo de investigadores con colegas de la que vienen de la medicina asistencial, de la investigación clínica y también de la investigación experimental para desarrollar ensayos multicéntricos, prospectivos, aleatorizados, dobles ciegos, controlados contra placebo. Es decir, el máximo estándar que puede utilizar uno en investigación clínica. Estas propuestas no están patrocinadas por ninguno de los laboratorios productores de los sprays de carragenina, básicamente porque la carragenina, al ser una sustancia natural, no es una sustancia patentable, con lo cual, digamos, para los laboratorios, ustedes saben que para un laboratorio patrocinar un estudio implica un montón de cuestiones regulatorias, seguros, etcétera, etcétera, con un alto costo, y que los laboratorios nos dicen claramente a ellos no se les justifica, porque si esto funciona puede ser tomado por cualquier otro, digamos, competidor. Por lo cual desarrollamos lo que se llaman los estudios no patrocinados por la industria, estudios a iniciativa de investigador. Esta es una forma de estudio que está también aceptada y aprobada regulatoriamente, tanto dentro de la FDA como de la Autoridad Sanitaria Argentina. Y sí, lo que presentamos fue parte del proyecto
a concursos dentro del sistema científico argentino, y bueno, fuimos seleccionados para soportar en parte, sobre todo en cuanto a cuestiones administrativas, el costo de estas investigaciones. Sí contamos con el aporte realmente invalorable del laboratorio en cuanto a proveernos de los sprays activos y sobre todo del placebo, que es quizá la limitante mayor en cualquier ensayo clínico. Contar con un placebo que tenga las mismas características de envase, de consistencia, de olor, sabor, etcétera, etcétera. Bien, a partir de eso entonces diseñamos dos tipos de estudios. Por un lado, un estudio para la evaluación de la eficacia del spray nasal de carragenina carragenina en la profilaxis de COVID-19 en personal de salud dedicado a la atención de pacientes con COVID-19, y por otro lado, ensayos para evaluar la eficacia del spray en el tratamiento inicial de enfermos con COVID-19 de reciente comienzo y con alto riesgo de mala evolución. Básicamente la posología que utilizamos entonces en los dos tipos de ensayos fue una aplicación del spray en cada fosa nasal cada 6 horas durante 21 días. Se calculó el tamaño muestral, calculando alrededor de un 20% de tasa de hospitalización para los enfermos o de aparición de síntomas, digamos, para los contagiados leves, planteándose como hipotética una eficacia del tratamiento de un 50%, nos da finalmente que desde el punto de vista del tamaño muestral requeríamos 200 individuos en el grupo activo y 200 en el grupo placebo para cada uno de los ensayos clínicos. Como les había mencionado, seguíamos en paralelo tratando de poder mejorar la calidad de las investigaciones in vitro, y cuando ya en nuestro país hubo mayor posibilidad de diagnóstico clínico en distintas instituciones, volvimos a asociarnos con uno de los centros de investigación en la Universidad de Buenos Aires, donde se está trabajando con cultivo de SARS-CoV. Replicamos entonces los experimentos, pero no ya en células de mono, sino en células de epitelio respiratorio humano, las que cultivamos nosotros habitualmente, y vimos que se repite exactamente con las mismas concentraciones la misma actividad inhibitoria. Esto nos dio, obviamente, mayor, digamos, interés o mayor entusiasmo para el progreso de la investigación clínica. Esta investigación clínica ya finalizó entonces durante el año pasado, pueden leer ustedes, yo se los voy a mencionar ahora, resumir en preprint ya los resultados, y está también en evaluación por referís de una publicación internacional que está indexada en PubMed. Básicamente entonces incluimos personal hospitalario que no tuviera historia clínica de haber tenido COVID, que trabajara en áreas de pacientes con COVID-19. Se excluyeron las áreas donde no hubieran ingresado pacientes COVID en las 24 horas. Ustedes saben que después de un tiempo de evolución los pacientes dejan de ser contagiantes, por lo cual solo ingresaban individuos médicos que quisieran participar y en los cuales hubieran ingresado pacientes diagnosticados con hisopado de COVID positivo en las últimas 24 horas. Y también se excluyeron los individuos que en algún screening de anticuerpos hubieran presentado anticuerpos positivos para COVID-19. A los participantes entonces se los randomizó por bloques secuenciales, bloques de 8. 8 individuos eran randomizados para activo placebo, obviamente en doble ciego, de manera que al repetirse esto en bloques en las distintas instituciones, uno se asegura que la distribución sea similar en todas las instituciones, que no haya sesgo para que la institución de tal o cual ciudad o provincia sea diferente en la distribución de activo o placebo. Como ya les mencioné, entonces la aplicación 4 veces por día durante 21 días de un disparo de spray en cada nasal. El objetivo primario entonces fue evitar la aparición de enfermedad COVID-19, es decir, síntomas más PCR positiva. No nos planteamos evitar la infección. Para evitar infección uno tendría que haber testeado a todos los individuos al principio y al final del estudio, independientemente de la presencia de síntomas. No fue ese nuestro objetivo. Nuestro objetivo fue prevenir la enfermedad, y por lo tanto entonces el endpoint o el punto final de la investigación es la aparición de síntomas con la comprobación de PCR positiva en hisopado nasofaríngeo.
a los individuos que ingresaban, entonces los seguíamos diariamente a través de teléfono celular o WhatsApp. Les enviábamos los formularios que habíamos diseñado con Google Drive con todos los síntomas referentes a COVID. Los individuos, el personal de salud respondía diariamente, y a los que tenían síntomas compatibles, entonces nos comunicábamos con el coordinador en el centro de investigación, informábamos esto, el coordinador se ponía entonces en contacto con el individuo directamente en su centro para verificar que el individuo tuviera realmente síntomas, porque a veces había problemas de, por ejemplo, teclear mal en el celular, o referir, qué sé yo, cefalea, por ejemplo, de un paciente que es migrañoso y que estaba con una crisis, con aura, etcétera. Confirmado entonces que el paciente tenía realmente síntomas compatibles con COVID, se indicaba el hisopado nasofaríngeo con valoración de PCR. Como les decía antes, entonces, bueno, si el paciente daba positivo, se confirmaba el diagnóstico, ese era el endpoint del estudio, y obviamente los médicos a cargo tomaban, digamos, todas las medidas de aislamiento, etcétera, etcétera, pertinentes. Como les decía, entonces se habían estimado 200 participantes en cada grupo, y se definió desde el punto de vista estadístico comparar las proporciones en ambos grupos con chi cuadrado, t de Fisher, y las variables continuas con t de Student. Ingresaron entonces 400 individuos, 6 terminaron siendo no elegibles porque mientras estaban en el proceso mismo, el proceso de randomización llevaba unas 12 horas desde que el individuo acepta participar hasta que lo randomiza. En ese proceso, en esas horas, empezaron con síntomas compatibles, por lo cual terminaron siendo no elegibles, de manera que se enrolaron 394 individuos que fueron randomizados, 196 para iota carragenina y 198 para el placebo. 13 individuos en el grupo carragenina y 14 en el grupo placebo se retiraron, descartaron el consentimiento, y son, digamos, pérdidas para el estudio. 183 y 184 siguieron en cada rama, ven que los números son similares, y para el análisis final se realizó entonces el análisis por intención de tratar. Ustedes saben que esto es, digamos, lo que se considera más extrapolable a la realidad, siempre la intención de tratar, de manera que se analizaron incluso los individuos perdidos con lo que le hubiera tocado carragenina o placebo. Vamos entonces a los resultados. Entonces el ensayo se llevó a cabo entre julio y diciembre del año 2020. Limitaciones que declaramos en el estudio es, como les mencioné ya, que los individuos eran sanos desde el punto de vista clínico. Al ingreso no se realizó ni estudio de PCR ni serología, y que tampoco se testeó a los individuos sin síntomas al terminar el estudio. Por eso decimos que esto es para evaluar la profilaxis de la enfermedad, no de la infección. Fortaleza, sin embargo, que presenta el estudio es que se trabajó sobre personal en áreas COVID con exposición confirmada reciente a enfermos contagiantes, que además esto se llevó a cabo en un periodo de alta transmisibilidad dentro de nuestro país, que los individuos que tenían síntomas fueron testeados entre las 48 y 72 horas, de acuerdo a lo que indicaba la normativa del Ministerio de Salud de nuestro país, por lo cual la posibilidad de que tuvieran falsos negativos, los que fueron negativos, de que estos fueran falsos y después se positivizaran, es prácticamente nula, y que se perdió un bajo muy número de individuos, alrededor de un 6%. De hecho, si en un análisis de sensibilidad, si uno asumiera que estos individuos perdidos, que fueron 13 en el grupo carragenina y 14 en el grupo placebo, todos los de carragenina se hubieran enfermado y todos los de placebo no se hubieran enfermado, no habría habido diferencias entre los grupos, de manera que, digamos, cualquier diferencia es realmente, aún descontando las pérdidas, o atribuible al tratamiento en análisis. Y vemos entonces, ya para ir terminando, los resultados.
La descripción de la población es letra muy pequeña, digamos, porque los grupos fueron muy similares, fueron en su mayoría de sexo femenino. Esto tiene que ver mucho con la distribución del personal en los hospitales. Había, digamos, mucho personal de enfermería, ingresaron también mucamas, kinesiólogos y otro personal que ingresaba en las salas COVID, una media de 38 años en ambos grupos, es población joven. Por eso seguramente, digamos, no hubo y no esperábamos que hubiera enfermedad de severidad mayor. Recuerden que los individuos fueron seguidos durante 21 días, es decir, que hubo tiempo de sobra para aparición de síntomas. Recuerden que el periodo de incubación promedio es de entre 3 y 5 días, con un percentilo 99 de 14-15 días, de manera que en el tratamiento y seguimiento de 21 días no hay, digamos, prácticamente chance de que nadie se haya escapado con una incubación más prolongada. El porcentaje de comorbilidades fue de alrededor del 20% en ambos grupos. Esto tiene que ver, obviamente, con la baja edad promedio de los grupos, y la distribución de las distintas comorbilidades fue también similar entre los grupos. Lo que ustedes pueden ver entonces sobre la derecha arriba es que la incidencia de COVID entonces difirió significativamente entre los que recibieron el spray nasal con iotacarragenina, 2 de 196, es decir, el 1%, y el grupo de los que recibieron placebo, 10 de 198, es decir, el 5%. Esto da un radio del 0,19 con un intervalo de confianza del 0,05 al 0,77 con una P altamente significativa de 0,0.3 y da entonces una reducción relativa del riesgo del 79,8%, prácticamente del 80% del riesgo de enfermarse, en los que fueron tratados, o mejor dicho, que recibieron como profilaxis post-contacto la carragenina, versus los que fueron tratados con placebo, y una reducción absoluta del riesgo de un 4%. ¿Sí? 0,6% fue el riesgo absoluto de presentar COVID en los tratados con el spray de carragenina, versus 7,4% fue el riesgo de presentar COVID en los individuos tratados con placebo. Estos porcentajes de riesgo en los tratados con placebo son similares a lo que se ha descrito en la población, digamos, en estudios descriptivos de qué pasó con la población médica en Europa, en China y en otros países fuera de ningún ensayo. Hicimos además un análisis de sensitividad removiendo los 3 individuos que presentaron síntomas antes de los 5 días de la randomización, que son individuos que uno pudiera decir estaban ya prácticamente en un estado no de incubación, sino en un estado presintomático. Fueron 2 individuos que usaban iotacarragenina y un placebo. Si uno los removiera, que no es este el punto final fuerte, digamos, que buscábamos en nuestro análisis, pero si uno los removiera, en realidad la disminución del riesgo relativo es todavía mayor. Es de un 95%, también con una P altamente significativa. Lo ven esto graficado en el gráfico de supervivencia que está abajo a la derecha. Ven, los rojos son los tratados con spray de carragenina. Uno presentó síntomas al segundo día, otro al cuarto, y después ya ninguno más presentó síntomas en todo el seguimiento. En tanto, los tratados con placebo siguieron apareciendo individuos sintomáticos hasta completar el total de los participantes afectados. Desde el punto de vista de los efectos adversos, hubo un 17% de efectos adversos con el spray de iotacarragenina y un 15% en el placebo, fundamentalmente referidos como molestias o irritación local, lo cual uno ya conoce, digamos, con el uso cotidiano para el tratamiento habitual de los pacientes en otras condiciones. En conclusión, el spray nasal con iotacarragenina mostró una eficacia significativa en la población en la prevención de COVID-19 en personal hospitalario dedicado al cuidado de pacientes con COVID-19. Hay que resaltar que todo esto se realizó el año pasado, donde todos los participantes no estaban vacunados ni con una sola dosis, no existía vacuna disponible en nuestro país.
obviamente este es un primer estudio, estos hallazgos sería interesante que se replicaran en ensayos clínicos en otras poblaciones. De todas maneras, es un estudio que, digamos, desde el punto de vista tanto de la solidez del diseño como de la estadística, habla claramente a favor de la posibilidad de contar con la iotacarragenina de spray como una herramienta para el manejo entonces en la prevención de los individuos expuestos. Estamos todavía en desarrollo con el otro estudio que les mencioné, el de aplicación en las etapas iniciales de los pacientes de alto riesgo. Estamos reclutando individuos. No puedo, por lo tanto, entonces decirle, digamos, o mencionarles en este momento ningún tipo de resultados. Bueno, les agradezco desde ya que me hayan escuchado. Supongo que finalizada la intervención del doctor Bertorello tendremos algún espacio para preguntas. Muchas gracias, doctor Juan Figueroa. Excelente su presentación. Y qué bueno que la nariz y los pacientes van a tener una oportunidad con el Nacitral. Excelente. Para continuar con la charla, vamos a darle paso a la doctora Evangelina Soler, quien es la presidenta de la Sociedad de Neumología y Cirugía Vectora de República Dominicana. Doctora Soler, el espacio es todo suyo. Gracias, Dedan. Muchísimas gracias, doctor Juan, por su importante ponencia. Nos pone muy al día con lo que es este spray de esta sustancia, esta alga. Bastante interesante todo lo expuesto. Bueno, pues en estos momentos vamos a hablar de un tema que todos los que estamos trabajando con los pacientes COVID nos hemos visto en la necesidad de ponerle cada vez más asunto a cualquier publicación, a cualquier tema relacionado con esta patología, cuyo curso ha sido tan cambiante, porque desde el inicio de la pandemia, pues teníamos el conocimiento o el desconocimiento del uso de los esteroides que estaban vetados, como se hace, por ejemplo, con el virus de la influenza, donde están contraindicados, pero en definitiva que ya mucho ha cambiado desde esos inicios de la pandemia y cada vez más nos acercamos a tener pues un tratamiento más relacionado con la patología y con buenos efectos al final del tratamiento, buenos resultados. Para ellos vamos a compartir con un colega de nuestra área, de nuestra habla hispana, de nuestro hermano país de Argentina, y es el doctor Andrés Bertorello. El doctor Andrés Bertorello es neumólogo de Argentina, es un neumólogo que trabaja para la UVA, además es MA del servicio de neumonología, como le dicen ellos. Acá en República Dominicana decimos neumología, pero en Argentina es neumonólogo, ¿verdad, doctor? Así es. Pues el doctor, además de esas credenciales, también tiene en su haber que fue presidente de la Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria, lo que sería lo homólogo a lo que estoy haciendo, ¿verdad, doctor? Nosotros llamamos Sociedad Dominicana de Neumología y ustedes Sociedad Médica o Sociedad Argentina de Medicina Respiratoria. Es Asociación Argentina de Medicina Respiratoria, AMR. Sin más preámbulos, pues el doctor les va a hablar del uso precoz de los corticosteroides, moléculas que modifican el curso de la evolución pulmonar del COVID. Y damos las gracias a los laboratorios Casará de Mayén Guerra por la oportunidad de poder ponernos al tanto con estos temas de interés. Doctor, todo el escenario es suyo. Adelante, muchísimas gracias. Muchas gracias, Evangelina. Bueno, ante todo agradezco al Laboratorio Casará y sobre todo a Vicente Gorrini, amigo de toda la vida, por la invitación a participar en este webinar. Esta es una foto de una diapositiva de una charla del año pasado en la cual hablaba de COVID, consecuencias presentes, inmediatas y futuras. Ya tenemos 18 meses de pandemia y lo que uno ve es que esto es un proceso dinámico y cada día uno aprende más, deja cosas que usó antes y surgen cosas nuevas.
El título de la charla es "El uso precoz de glucocorticoides inhalados si modifican la evolución pulmonar del impacto del COVID". Cuando uno analiza y enfoca un paciente con COVID, vemos que tiene aspectos físicos, aspectos emotivos, aspectos de organización, sobre todo a nivel hospitalario y de recursos, y aspectos económicos. Cuando uno ve lo que es un paciente con COVID, surge bien utilizar este ejemplo del iceberg, que por una parte tenemos la presentación clínica de los pacientes, la presentación radiológica y la expresión de laboratorio con la tormenta de citoquinas, y lo que no vemos es lo que vamos a pasar a nivel de secuelas clínicas, secuelas funcionales posteriores, secuelas tomográficas en cuanto al tórax y demás secuelas, sobre todo neuromusculares o cardiovasculares o neurológicas. Cuando uno analiza un laboratorio de un paciente que tiene COVID, hay una tormenta de citoquinas que se observa un aumento de la ferritina, la linfopenia con disminución de leucocitos, aumento de LDH, aumento de la interleuquina 6, aumento de los niveles sanguíneos de PCR y puede incluso aumentar el factor de necrosis tumoral. Esto puede determinar en muchos pacientes un síndrome de estrés respiratorio del adulto, estados protrombóticos y un fallo orgánico. Cuando uno analiza los síntomas, estos son las primeras cohortes chinas de 1099 pacientes, aparecía el cuadro de fiebre, tos y una disnea o fatiga que eran los principales síntomas. Con el tiempo se vio que aparecieron otras formas de presentación en el cual había cuadros digestivos. No voy a entrar en detalle porque ya habló parte de esto Juan y ya dado la avanzada de la hora, me voy a centrar en el tema que me tocó. Yo tengo una etapa inicial en la cual hay fiebre y infiltrados pulmonares con hipoxemia, necesidad de oxígeno, una tormenta de citoquínicas, que esto que uno lo ve en el laboratorio, y en la evolución generalmente los pacientes evolucionan bien, muchos asintomáticos o con síntomas mínimos que hacen un aislamiento en la casa, pacientes hipoxémicos que requieren oxígeno llegan a la internación, en algunos casos pasan a terapia intensiva, y muchos terminan con ventilación mecánica e incluso en algunos casos traqueostomía. Estas son placas de pacientes en las cuales se observa un infiltrado acá en el lóbulo superior izquierdo. Aquí tengo también otro infiltrado en el lóbulo superior izquierdo. En este caso hay un compromiso bivasal, sobre todo proveniente del lóbulo inferior derecho. Acá el mejor método es la valoración con tomografía. Una cosa importante e interesante es que muchos pacientes asintomáticos en el control o screening post-COVID, uno le pide una tomografía computada y aparecen infiltrados que no tenía una traducción clínica concomitante con la aparición de los síntomas en el paciente. Y lo que uno ve es que estos infiltrados, una vez que el paciente es dado de alta epidemiológica y clínica, se restituye a su actividad laboral, pueden persistir hasta 4, 6 o 8 meses en la tomografía computada, dando un valor que es difícil de entender, pero habla que la resolución radiológica va por detrás y a veces muy detrás de la resolución clínica. Otra tomografía computada en la cual se observa extenso infiltrado, en este caso en los lóbulos superiores. Aquí también, próximo a la carina, se ve un infiltrado bilateral en este paciente. Igual compromiso bilateral. Entonces, la tomografía es el método más sensible para la temprana enfermedad de parénquima pulmonar. Permite diferenciar diagnósticos alternativos, incluyendo fallos cardíacos, y en el caso que se haga una angio-TAC con un protocolo de embolia de pulmón, puede detectar fenómenos trombóticos que son frecuentes en estos pacientes. La preparación de los pacientes y equipos es fundamental con un recambio turnover de aire para asegurar la seguridad tanto de los pacientes intervinientes y los médicos o técnicos intervinientes. Por ejemplo, en mi hospital, el Hospital Público de la Ciudad de Buenos Aires, existe un sector de radiología que está destinado a los pacientes con COVID, y en el caso que ese paciente tenga que ir a tomografía, pasa por un circuito interno, que una vez que el paciente utiliza el tomógrafo, se limpia de modo que asegure que el paciente que venga no se contagie. ¿Qué factores de riesgo hablan en cuanto a la progresión de la enfermedad? Pacientes que tienen más de 65 años, que tienen comorbilidades como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades respiratorias crónicas, vamos a ver después las aplicaciones para el caso del asma y el EPOC, la hipertensión arterial y pacientes que están inmunocomprometidos. Bueno, acá tengo un esquema que ya lo
habrán visto varias veces, en el cual tengo una etapa 1 de infección inicial, una fase pulmonar o estadio 2 y una fase inflamatoria, en el cual en la parte inicial del estadio 1 es importante la respuesta viral. Los pacientes pueden tener síntomas de hipertermia, tos seca, diarrea y cefalea. Puede haber linfopenia, modificación de los tiempos de coagulación, un dímero D que da positivo y un incremento del LDH. En la fase pulmonar, que puede ser 2A, 2B, comienza a bajar la respuesta viral y comienza a predominar la respuesta inflamatoria. El paciente agrega disnea, hipoxemia, con una PAFI de relación PO2 sobre la presión inspirada menor a 300, una placa de tórax anormal con infiltrados bilaterales, aumento o compromiso hepático y una procalcitonina baja. Y finalmente aparecen otros marcadores que van a hablar de la respuesta inflamatoria en todo su esplendor. Entonces, yo recuerdo el año pasado cuando comencé a ir a clínica médica a ver los primeros pacientes con COVID, uno tenía historia de haber leído o visto cuadros en el caso de la gripe A, pero no veía la variedad de síntomas y signos que se veían en estos pacientes. Queda claro el uso de los corticoides como la dexametasona sistémica en pacientes internados que tienen una mala evolución y están hipoxémicos o que tienen mucha tos. Muchos pacientes representan varios grados de tos, que puede ser en algunos casos productiva, o bien con flemas transparentes, en algunos casos con cambio de color o viscosidad, y esa flema transparente habla que es consecuencia de una inflamación de la pared bronquial y de los bronquios. Cuando uno analiza el laboratorio y ve un incremento de la ferritina, aumento de la LDH, aumento del dímero D, de la PCR y una leucopenia, puede hablar que esa inflamación que hay a nivel sistémico puede tener consecuencias a nivel pulmonar. Aquí debemos hacernos una pregunta. ¿El uso precoz de glucorticoides inhalados es un factor que puede modificar la evolución de estos pacientes? Es una pregunta que uno debe hacerse. Uno la comenzó a hacer previo al artículo que sale en abril en Lancet Respiratorio, en el cual responde a esta pregunta, y uno le ponía a estos pacientes que tienen una cierta hiperreactividad bronquial, les ponía de modo empírico, teórico, corticoides inhalados, como por ejemplo el budesonida, una dosis moderada hasta 800 microgramos por día. Entonces, si uno se adentra en el tema de alergia, asma y los receptores AC2, ya esto habló Juan en extenso, no voy a repetir. El receptor viral celular del virus es el receptor AC2. Hay factores que pueden reducir la expresión de este receptor, muchos son factores T2, como el feno, nivel de IgE total, la interleuquina 3, el número de pruebas cutáneas, la provocación bronquial específica, la vitamina D2, y hay factores que aumentan la expresión de este receptor y por ende la enfermedad, la severidad de la infección, que son el tabaquismo, la diabetes, la hipertensión arterial. Los corticoides inhalados no la modifican, la eosinofilia no correlaciona. Entonces, el uso de corticoides puede ser precoz o mediato. Este trabajo apareció en abril en el Lancet Respiratorio y brevemente menciona que el comienzo del COVID generalmente es leve, lo que ofrece una ventana de acción a los corticoides temprano, previo al desarrollo de la enfermedad severa. Una acción precoz puede modificar la progresión y deterioro funcional del paciente. Se vio en diferentes cohortes de China, Italia y USA la poca presencia de pacientes con asma y EPOC en todos los registros de tipo de comorbilidades que presentan estos pacientes que tienen COVID. Habría una explicación para esto, es previo a lo que voy a mencionar ahora, un artículo de New York Times decía que estaba ausente entre los factores tópicos de riesgo del COVID en la presencia de asma. ¿Qué pasó en las comorbilidades de las primeras cohortes chinas? Obviamente que los primeros trabajos de investigación en COVID fueron los trabajos chinos, en los cuales se veía que los pacientes con asma y EPOC estaban subrepresentados, en realidad porque estos pacientes estaban recibiendo corticoides inhalados como tratamiento de mantenimiento o preventivo. No figuraba el asma. En una cohorte inglesa se vio que había 14% de asmáticos y un 19% tenían EPOC. ¿Cómo explicabas esto? Bueno, los corticoides inhalados provocan una disminución de la replicación viral en el epitelio de las células respiratorias, produce una down regulation de los receptores AC2, vitales para la entrada
o por, como dijo Juan, la puerta de entrada viral a las células respiratorias, tanto en la vía respiratoria alta como baja. Ustedes recuerdan que la mucosa bronquial respiratoria de la vía superior es similar a la vía respiratoria inferior. Y después de esto, cuando uno ve esta afirmación, dice a qué paciente le indicamos el corticoide inhalado, en qué momento se lo indico, en cuál es la dosis y cuánto tiempo. Bueno, el uso sería dentro de los 7 días iniciados los síntomas, aquellos pacientes que tienen tos y un grado variado de disnea, con una saturación superior al 95%. Estos pacientes, en uno que hace seguimiento COVID regular en los pacientes, tanto a nivel hospitalario como a nivel privado, uno ve que comienzan con tos irritativa, sin antecedentes de enfermedad respiratoria, algunos son fumadores, esa tos puede aumentar por la noche, puede acompañarse de flemas, y uno puede deducir, previo a la bibliografía que llegó, decir, estos pacientes tienen hiperreactividad bronquial, coincidente con la inflamación, tanto a nivel bioquímico, tanto a nivel de la tomografía computada. Yo puedo darle una droga que sea antiinflamatoria a nivel local, entonces indico un corticoide inhalado, en este caso el budesonide o otros similares. ¿En qué dosis? Bueno, una dosis de 400-800 microgramos por día, 2 tomas por día. Es una acción temprana que va a provocar un bloqueo de la entrada del receptor del virus y va a bajar la reactividad bronquial a nivel pulmonar, con lo cual va a bajar la tos. Es una acción corta, disminuye un 90% la progresión y el paso a formas más severas. ¿Cómo manejamos a los asmáticos en la pandemia? Uno sabe que los pacientes asmáticos, y por ende los EPOC, tienen una adherencia baja a tratamiento crónico, que están en el orden del 30 a 40%. Es decir, que cada 10 pacientes, 4 pacientes adhieren al tratamiento y el resto no adhiere, con lo cual tienen diversas complicaciones durante la pandemia. El mensaje es que, por ejemplo, el GINA, en sus recomendaciones dice que los pacientes asmáticos no deben suspender sus tratamientos preventivos que involucran corticoides inhalados y LABA, e incluso tampoco deben suspender los tratamientos con drogas biológicas cuando tienen un asma grave o muy grave. Las terapias biológicas deben seguir usándose. Se debe de preferencia evitar las nebulizaciones debido a que se vehiculizan partículas, y los inhaladores de dosis media presurizadas son los métodos de elección, o bien la utilización de aerocámaras o espaciadores. ¿Qué dice la guía NICE? En Inglaterra, en 2020, dice algo similar, en el cual que los pacientes deben utilizar sus tratamientos preventivos e incluso los biológicos. Hay una serie de mitos, esto es un trabajo de la Asociación Americana de Electroinmunología. Dicen que se decía un mito que los que tienen asma tendrán una peor evolución. Eso es incorrecto. El paciente asmático tiene la misma evolución que el paciente no asmático si cumple y regula su tratamiento como está indicado por su médico de cabecera. Quienes tengan asma tendrán más fácil una infección por SARS-CoV. En general, esto no es así. El paciente que está medicado y controlado con medicación preventiva no está expuesto a mayor morbilidad, en este caso por el COVID. Y que los corticoides están contraindicados en el COVID, como dijo la doctora en cuanto a el virus de la influenza. En este caso, los corticoides deben ser utilizados y deben ser utilizados a las dosis indicadas. El GEMA, que es la guía española del asma, dijo en el volumen del año pasado, y este año lo reafirma, lo mismo, que los pacientes deben recibir su tratamiento en forma indicada. ¿Qué dijo la Asociación Argentina de Medicina Respiratoria? En la misma línea siguió con el tratamiento. En un momento la OMS dijo que el paciente asmático era de mayor riesgo a tener COVID, pero luego esto se modificó y el paciente debe seguir con su tratamiento habitual. Para ir terminando, el manejo del COVID es dinámico, la terapéutica no es fija y cada día surgen a la luz enfoques diferentes que causan algunas dudas y dificultades en el manejo. El paciente está asustado y uno debe llevarle tranquilidad y debe inducir a que el paciente cumpla con el tratamiento indicado. El uso de corticoides inhalados es una buena opción en aquellos pacientes que tienen cuadros leves y su uso previene el paso a fases de progresión o formas severas. Merece destacarse, si uno quiere resumir qué es lo que ve en un consultorio de post-COVID, ve básicamente 3 cosas. Pacientes que tienen
Lo digo desde el punto de vista respiratorio. Pacientes que se comportan como asmáticos sin tener asma, que se comportan con hiperreactividad bronquial, pacientes que son la mayor parte, pacientes en menor medida que tienen fenómenos trombóticos, con desarrollo de embolias de pulmón o fenómenos de hipertensión pulmonar secundario a tromboembolismos pulmonares crónicos, y una minoría, menor del 5% de pacientes, hace una fibrosis pulmonar consecutiva al desarrollo del COVID. Si voy de atrás para adelante en el tratamiento, estos pacientes que hacen fibrosis pulmonar, se está evaluando el uso de drogas antifibróticas en el pulmón, como son la trifenidona y el nitandivir, que se utilizan en las pacientes que tienen fibrosis pulmonar. Hay varios estudios en desarrollo, sin conclusiones en tiempos accesibles. En el caso de estos pacientes que tienen embolias recurrentes, deben ser diagnosticadas con angiotomografías a fin de instrumentar la terapia anticoagulante determinada y evitar el desarrollo de una hipertensión pulmonar secundaria que tiene consecuencias devastadoras. Y finalmente, en aquellos pacientes que tienen, digamos, que tienen la presencia de cuadros respiratorios similares al asma, uno les indica en un seguimiento posterior, en un tiempo que todavía está en estudio, se están haciendo diversos trabajos, se les indica corticoide inhalado asociado a broncodilatador de acción prolongada, es decir, la comunicación corticoide inhalado asociado a LABA, y esos pacientes con el tiempo mejoran en cuanto a su calidad de vida, mejoran en cuanto a la presencia de disnea, y por ende mejora la tos que le aqueja al paciente y le molesta. Bueno, muchas gracias por la posibilidad de dar esta charla y les agradezco la atención y espero que surjan algunas preguntas para tratar de extendernos en el tema. Muchas gracias. Gracias, doctor. Muchísimas gracias. La doctora Soler. La doctora Evangelina Soler está en mute. Bueno, estamos revisando ahora vía YouTube, pero hasta ahora no hay ningún tipo de pregunta. Vamos a revisar nuevamente a ver si aparece alguna. No sé si la doctora Evangelina tiene alguna pregunta que quiera hacerle. Vamos a revisar nuevamente. Bueno, hasta ahora no veo pregunta a nivel de YouTube. Okay. ¿Escuchó la pregunta, doctor Juan Figuereo? Pregunta un espectador que si el producto está permitido usarse en embarazada, el Nalcitral. ¿Sí se puede usar en embarazada? Sí, la carragenina incluso por vía oral también está. Hay estudios de toxicología que muestran que no produce alteraciones. Ok, excelente. Hago extensivo, doctor Batista, al manejo de los pacientes en la mujer embarazada. Está autorizado el uso de budesonide asociado a un LABA en el seguimiento, por ejemplo, de las pacientes asmáticas que se embarazan. El tratamiento se mantiene, no hay ninguna contraindicación. Y la budesonida tiene un warning B desde hace más de 3, 4, 5 décadas que fue establecido así por la FDA, o sea que es bastante seguro para utilizar en el embarazo. Sí, así es. Pues yo tengo una pregunta que me han formulado acá sobre la carragenina. Me preguntan sobre los efectos adversos y tras 2 semanas de uso, si se ha observado algún tipo de efectos adversos con la molécula. Ya les digo, en el seguimiento del estudio en concreto, que fue de 3 semanas, no hubo diferencia de efectos adversos entre la carragenina y el placebo, y los efectos adversos referidos en los 2 grupos fueron efectos menores a nivel local. Nosotros, digamos, más allá por fuera del estudio clínico de investigación, la realidad es que en cuanto a la práctica habitual, estamos utilizándolo desde incluso antes de tener estos resultados, porque nos parecía que había un sostén suficiente en la evidencia experimental
y muchos, tanto colegas como pacientes, vienen utilizándolo diariamente por más de un año ya, desde que empezó todo esto, sin mayores problemas de efectos ni a nivel local ni general. Sobre la formulación de carragenina, si está ya patentizada por la FDA, si está aprobada más bien. Sí, en Estados Unidos no se vende, no se comercializa, pero sí está aprobada como un dispositivo, digamos. Los sprays nasales en general en Estados Unidos, este tipo de sprays que no tienen activos de mayor, uno diría, complejidad, como puede ser un corticoide o etcétera, corren por otra vía de aprobación, que no son los medicamentos, sino que son lo que se llaman devices o dispositivos, y está aprobado, el spray de carragenina está aprobado por la FDA, a pesar de lo cual no existe ningún laboratorio que lo comercialice. Está igualmente aprobado también en la EMA, la Autoridad Sanitaria de la Unión Europea, también como un device, y se vende acá no sé cómo es en otros países de Latinoamérica. En nuestro país es un medicamento de venta bajo receta. En Europa y Asia en general son dispositivos de OTC, de venta libre en las farmacias. Muy bien. Se Gracias. cortaron la última palabra, doctor. Gracias por la respuesta, Bueno, doctor muchas Juan. gracias. No sé si quieren aportar algo más, si hay alguna otra pregunta. ¿Algún otro comentario, alguna otra pregunta que quieran hacer alguno de los Bueno, el expositores? doctor Andrés Borterello, ¿cuál es su experiencia en manejo de esos pacientes que tienen afección bilateral, que quedan con esos daños pulmonares tan importantes, esas lesiones en bloques, en todo lo que es el parénquima con el uso de los corticosteroides inhalados? A más o menos su experiencia, ¿cuánto es el tiempo que usted ha visto en que esos hallazgos logran revertirse? Y si ha tenido experiencia de reversión total o si en su experiencia ha visto que quedan algunos hallazgos pese a que la mayoría mejora. ¿Cuál ha sido su experiencia? Uno lo que ve en el tiempo es que muchos pacientes presentan evoluciones dispares, es decir, no hay una evolución uniforme. Yo he visto pacientes como empleados de mi hospital que estuvieron asintomáticos y a la ocultación apareció algún RAL tipo velcro, por lo cual le pedí una tomografía computada y apareció un infiltrado bilateral extenso que puede llegar a durar, como dije en la charla, entre 4 a 6 a 8 meses. Los pacientes que presentan compromiso extenso con mucha inflamación, con componentes fibróticos importantes, hacen una fibrosis pulmonar que tiene un pronóstico malo, con necesidad de oxigenoterapia permanente, limitación de su actividad física, necesidad de hacer kinesiología. Estos pacientes no tienen mejoría clínica con los corticoides inhalados. Ahí entra en juego si podemos indicarle o no un tratamiento con drogas antifibróticas pulmonares, que todavía están en desarrollo, eso no hay algo concluyente. Yo tengo pacientes de más de seguimiento más de un año que todavía persiste algún infiltrado en virus mediado que no tiene consecuencias, tampoco tiene consecuencias a nivel funcional, con una difusión de monóxido de carbono casi normal, y alguna disnea que tiene estos pacientes que obligan a medicarlos, muchas veces asociando corticoides inhalados asociados a LABA. En algunos casos le he puesto tripeterapia con hipatropio o algún LAMA, pero es muy variable. Generalmente los pacientes, la mayor parte en el lapso de 6 meses, vuelven para atrás y desarrollan una buena función pulmonar. Muchas veces por ahí queda limitado por el dolor muscular, un dolor muscular que no tiene explicación práctica, que refiere a un dolor de dorso y dolor a nivel intercostal, que eso puede limitar mucho la actividad física. Hay pacientes que uno por ahí los comienza a estudiar desde el punto de vista respiratorio, pero no debe olvidar el compromiso cardiovascular y la miocarditis, por lo cual debe hacer siempre en el trípode de tratamiento, hacer una consulta con un cardiólogo, hacer una prueba de esfuerzo, hacer un ecodoppler cardíaco para descartar que tenga miocarditis, porque quizás la falta de aire sea algo cardiovascular y no sea respiratorio.
Yo quisiera agregar un comentario. Yo soy neumólogo infantil. Yo estoy en mi hospital, estoy a cargo del seguimiento de los chicos con COVID. Es una patología que en los chicos en la etapa aguda se cursa fácilmente. Prácticamente los chicos es excepcional que requieran internación, salvo que tengan alguna enfermedad de base asociada. Tenemos un seguimiento de alrededor de 300 pacientes y lo que estamos viendo es, por suerte, son pocos casos, pero la verdad es que nos desconcierta, digamos, es una historia que está empezando a escribirse. Pacientes que después de haber transitado la etapa aguda con síntomas mínimos, aparecen 4, 5, 6 meses después, empiezan a referir disnea de ejercicio, disnea al hacer deporte, disnea al subir una escalera, y cuando los sometemos a nosotros los sometemos a pruebas de ejercicio, pruebas de caminata, y tenemos pacientes que desaturan, realmente no es solo la sensación, sino que realmente desaturan ante el esfuerzo físico, y algunos de esos pacientes que hemos estudiado, digamos, al progresar en los estudios, hemos encontrado cuadros de trombosis pulmonar y tenemos algún paciente que 6, 7 meses después de haber tenido COVID prácticamente asintomático, cursan una trombosis pulmonar y quedan, digamos, por ahora oxígenos dependientes y no sabemos con qué futuro. Son casos realmente raros, por suerte, pero creo que sí que, digamos, uno debe tener, debe estar atento a la aparición de síntomas tardíos en esta enfermedad que no conocemos del todo cómo va a seguir presentándose en su evolución. Doctor Juan, tengo una pregunta. Nosotros como otorrino tenemos uno de los síntomas que más los pacientes van a nuestra consulta por la hiposmia, la anosmia y la cacosmia. No se ha evaluado el nalcitral, un spray para un lavado nasal. No se ha visto ningún efecto con relación a la hiposmia en estos pacientes. No, nosotros, y no conozco que nadie haya hecho tampoco un estudio particularmente dirigido a esto. Hay algunos estudios en curso realizados con corticoides tópicos nasales que, digamos, los primeros resultados que existen no parecieran mostrar nada muy alentador por fuera de la evolución espontánea que tiende, si bien a ser prolongada, a ser favorable a los pacientes. Ok. Y ya por último, la última pregunta, doctor. Con relación a la sociedad de autorrección del fármaco, ¿lo están prescribiendo, lo están usando o solamente lo están manejando por ahora los neumólogos? Perdón, se entrecorta. No sé si la pregunta era para el doctor Bertolero o para mí. Para vos, Juan. No, la pregunta es para usted. Está prescribiendo la medicación, la carragenina. Digamos, la verdad es que siendo un fármaco, un medicamento que está aprobado y que se vende y se usa regularmente en las farmacias, está, digamos, a decisión de los médicos tratantes y de los colegas, y sí, uno conoce, y de hecho nosotros sí lo estamos utilizando y conozco muchos colegas que lo utilizan. No hay sí ninguna decisión a nivel, digamos, de autoridad sanitaria ni de recomendación específica de ninguna sociedad científica, sino como todo medicamento que está aprobado queda a la decisión y la responsabilidad de cada médico a cargo de su paciente. Me dicen de control que tendríamos que ir cerrando la sesión ya. Doctor Juan, muchas gracias por sus respuestas. Más, a partir, gracias al Laboratorio Casará por darme la oportunidad. Muchas gracias a todos, gracias por la oportunidad. La Sociedad Dominicana de Otorrinolaringología se complace. Feliz noche. Muchas gracias. Buenas noches.
Muchas gracias. Hasta pronto. Que sigan bien. Hasta pronto. Chao, buenas noches.